7:45 de la mañana, noticia reciente relacionada con la tecnología. El Senado aprobó, el Senado de los Estados Unidos, una ley que obligaría a la empresa matriz de TikTok con sede en China a vender la plataforma de redes sociales bajo amenaza de prohibición. Se prevé que la polémica medida de los legisladores estadounidenses enfrente impugnaciones legales. Bueno, lo legal, lo tecnológico. Vamos a buscar un traductor que nos ayude a entender exactamente qué significa esto. Y por supuesto siempre tenemos a la mano la opinión de Juan Carlos Araujo, quien está en Caracas, es periodista de la Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy. Juan Carlos, buenos días. Esto luce muy importante, ¿ah? Buenos días, Eduardo. Es importante y de hecho, a mí las cosas que me resultan atractivas de este asunto es que cómo afloran todas las contradicciones de ambos lados del Pacífico. O sea, tienes a China defendiendo la propiedad intelectual, sobre todo el tema de los algoritmos de TikTok, y tienes a Estados Unidos alegando seguridad nacional, pero no habla para nada de temas de privacidad del usuario final, que es para mí el punto importante de todo este asunto. Y por eso yo siempre pongo un contraste de la Unión Europea. Pero una pregunta, Juan Carlos. El Juan, tema es que, una ajá, pregunta, ¿qué está pidiendo Estados Unidos? Diría alguien en criollo, no quiere lavar ni prestar la batea. O sea, ¿cuál es la posición de Estados Unidos en esto? Estados Unidos lo que quiere es que ByteDance, que es la empresa matriz dueña de TikTok, le venda TikTok a una empresa norteamericana. Y que TikTok opere bajo una empresa norteamericana que siga intereses norteamericanos y todos esos asuntos. O sea, básicamente es un tema, no es de privacidad, es un tema de control. La privacidad es para el legislador norteamericano una excusa. ¿Por qué lo digo? Porque ya antes habían puesto otros obstáculos a TikTok. De hecho, la data de los usuarios norteamericanos en TikTok es procesada por Oracle, uno de los gigantes norteamericanos de software. Pero Oracle ha tenido también sus escándalos en temas de filtraciones de datos y venta de datos de sus usuarios. Entonces, es un tema. Es un tema. Ahora, Otros Juan, que están espiando al usuario norteamericano para darle información a China. Bueno, el tema es que todos espían. Entonces, tú no puedes legislar a favor de la privacidad del usuario sin meterte con los intereses de Google, con los intereses de Microsoft, con los intereses de Meta y con los intereses de otras empresas norteamericanas. Ese es el tema. ahora fíjate, sin querer ponerte en un rol como analista internacional, pero hasta la Unión Europea está anunciando una investigación y Estados Unidos le dice a China que en su afán de presionarlo para que haga la venta, en caso de no hacerlo, tiene que afrontar un veto. ¿Qué crees tú que puede pasar en este escenario? Porque cuesta pensar que los chinos respondan, bueno, afirmativamente a lo que los Estados Unidos quiera imponer sin los incentivos, sin alguna conveniencia que lleve a los chinos a decir, ok, voy a hacer lo que tú quieres. No sé cómo ves tú esto, ¿no? Es un pulso muy interesante porque primero que el tema es que TikTok ahorita en Estados Unidos es quizás la fuente principal de información, de hecho, para la generación Z. Los menores de Mm, 30 años obtienen muchas de sus noticias y muchos de sus análisis políticos a través de TikTok, no de los medios tradicionales. Ese es un punto. Recordemos una cosa, estamos en año electoral y eso es clave. Entonces, tenemos el pulso es que, por otro lado, volvemos, el gobierno de China está buscando proteger la propiedad intelectual de los algoritmos que le hace que toda la inteligencia artificial, todos los programas que funcionan en el trasfondo de la aplicación para para ponerle frente al usuario el contenido que el usuario quiere, que el usuario le parece atractivo. Toda esa forma de monitorear cómo se porta el usuario entre el contenido que se le pone para ponerle contenido que le atraiga. Eso es lo que llaman el algoritmo de TikTok, que es un algoritmo que funciona muy bien, que resulta mucho más atractivo y mucho más enganchante que todo lo que ha desarrollado Meta, sobre todo en el tema de Instagram.
Entonces es un tema, porque China no va- si China dice, ok, te vendo la cuestión, pero el algoritmo se queda en casa. Entonces se quedaría TikTok como un cascarón vacío porque no tiene ese back-end, como lo dirían en temas de desarrollo de software, lo hace tan importante como red social. Entonces es todo un tema y todo un pulso. Y volvemos al tema de la privacidad. Sí, en Europa mantiene una investigación porque Europa tiene unos estándares de privacidad de usuario bastante altos. De hecho, en 2021, no sé si recuerdan, que hubo un desencuentro entre Estados Unidos y Europa porque Estados Unidos no tenía la misma rigurosidad que Europa en cuanto a privacidad de usuario y ese escudo de privacidad Europa-Estados Unidos se cortó, cosa que hizo que Meta amenazara con irse a Europa y los europeos le respondieron, bueno, sí, ahí está la puerta. Wow. Mira, ¿cuál pudiera ser la zanahoria para el conejo, el gran atractivo que pudiera, con todo respeto, en el plano metafórico, que pudiera ofrecerle Estados Unidos a China para intentar algún tipo de acuerdo en una materia tan sensible como tú la estás describiendo? Porque el tema que tiene Estados Unidos es todo lo que tú estás describiendo, del uso masivo, creciente de la sociedad estadounidense de TikTok. Esa es una muy buena pregunta porque yo no lo veo, o sea, yo todavía no veo un punto de encuentro entre Estados Unidos y China en este y otros asuntos. Ahorita, fíjate que el tema de la legislación no es una legislación, o sea, no es un tema pro-republicano. Muchos recuerdan que todo este desencuentro con China arrancó con Donald Trump, pero Biden lo ha continuado, entonces no pareciera que hay un punto de encuentro a la vista, una zanahoria a la vista. ¿Qué puede ser? No sé, vamos a ver qué punto medio se puede ofrecer, porque de que va a haber una respuesta, va a haber una respuesta. Estoy claro en ese asunto. Claro. Quizás a lo mejor buscar otra vez, poner más operaciones de TikTok en Estados Unidos a manos de una empresa norteamericana, Oracle, Microsoft, lo que sea. Veremos qué ocurre en ese sentido. Pero el tema es que te van a decir mucho, hablar mucho de privacidad, y la privacidad no es el punto aquí, desafortunadamente. Bueno, Juan Carlos, qué interesante, como siempre, escucharte. Fuerte abrazo y que sea hasta pronto. Gracias por la invitación y bueno, Juan C. Araujo en todas las redes. Nos vemos. Un abrazo. Juan Carlos Araujo, periodista de La Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy desde Caracas. Regresaremos.